私の願いを私を死なせてくれるかもしれない。お祭りマンボウ。Antes de iniciar, el presente video abarca hasta el capítulo 46. La historia inicia con una chica que se encuentra hundida en sus pensamientos. Despertada por la alarma, se nos revela que se encuentra agotada emocionalmente. Es verano y debe ir a la escuela. Sin embargo, esta no tiene ganas de ello. Pese a esto, la misma se alista para ir a la preparatoria, y mientras camina su trayecto, comienza a contemplar sus alrededores, especialmente las demás personas, mirando a un par de hermanos entusiasmados. Esto genera un breve recuerdo que viene a su mente, uno que se plasma borroso para nosotros como lectores, pero que sugiere ser importante para la chica. Perdiéndose de nuevo en sus emociones y pensamientos, esta confiesa que desde hace mucho tiempo, para ella esta época del año dejó de ser tan brillante y alegre como alguna vez lo fue, sintiéndose ahora sofocada por la misma. Es así como se detiene cerca de un puente para apreciar el mar, decidiendo en el momento reflexionar un poco sobre su situación y las emociones que le genera el mar actualmente, dando a entender que se siente sofocada por su propia vida, por la rutina que lleva a diario, lo cual es una metáfora de ella siendo ahogada y arrastrada a las profundidades del océano. Esta chica se llama Hinako, y posteriormente mira de cerca el mar que tiene enfrente, pero enfocando mejor su mirada, puede notar que cerca de donde ella se encuentra había unas burbujas, como si algo fuera a emerger del agua. En medio de su curiosidad, esta es interrumpida por una chica misteriosa, la cual la aparta inconscientemente del puente, desviando su mirada de las burbujas. La chica le dice a Hinako que debe tener cuidado, pues pareciera que se iba a tirar de lleno al océano, debido a cómo se inclinó para apreciar este, haciendo una insinuación sutil sobre si acaso esta planeaba automatarse. Hinako se molesta por el comentario y decide terminar la conversación de manera rápida, afirmando que no era algo tan insensato y dirigiéndose a la escuela. Una vez en clase se nos presenta su mejor amiga, Miko, alguien opuesta a Hinako en términos de personalidad, pero que aún así se llevan bastante bien, al grado que es la única persona que confía ampliamente, afirmando que esta es una buena persona. Tras esta, otra plática se suscita, donde varias compañeras del aula entablan conversación con Hinako y Miko. No obstante, Hinako nos aclara de nuevo que este tipo de interacciones no tienen mucho significado para la misma, mostrándonos de nuevo un plano mental de cómo ella se siente ahogada, como si estuviera en el fondo del océano, tragada por un sentimiento de remordimiento o desesperación por seguir viva. Técnicamente, Hinako nos confiesa que tiene una depresión que le impide disfrutar de las cosas en su totalidad, pero aún así, ella hace el esfuerzo por seguir con su vida y no tirarse al piso a llorar. Al acabar la clase, Hinako y Miko se dirigen juntas a sus hogares. Sin embargo, antes de salir, Miko es obligada a hablar con los profesores, así que tiene que regresar al aula. La misma chica le dice a Hinako que puede regresar a casa sin ella, pero esta última insiste en que la esperará, así que mientras deambulaban sus pensamientos sobre cómo matar el tiempo, la misma es atraída por una sensación indescriptible, una que le lleva de nueva cuenta al océano, donde estando ahí, nota como una especie de cabello está estirado hasta llegar al agua. Sin previo aviso, esta es arrastrada por dicho cabello, que se enredó en su pie. Hinako es rápidamente arrastrada sin oponer resistencia. Estaba siendo atacada por un monstruo, lo cual, aunque le parecía irreal o absurdo, era literalmente lo que estaba ocurriendo, y sin oponer resistencia, la misma parece resignarse a que será devorada por él mismo. No obstante, la chica de antes aparece, comenzando a defender a Hinako, quien narra que lo que sucedió a continuación era tan retorcidamente macabro que no podía procesarlo. Sin embargo, la chica misteriosa logró detener al monstruo, aunque esta también era un monstruo. Ella era una sirena, y pese a parecer humana, podía transformarse en un monstruo marino. Hinako no sabe qué ocurre del todo. No obstante, la chica misteriosa le da una breve explicación, diciendo que ella es una presa muy rara de encontrar, y por eso los monstruos le están atacando ahora mismo, pues su esencia u olor es exquisito. Al mismo tiempo, la chica confirma que Hinako es su presa, y ella será la única que la devore, pero no ahora mismo, porque esta no está en su mejor momento, no está con el mejor sabor posible. Otro día inicia, y ahora Hinako está perdida en sus pensamientos. Pudo procesar su situación de ayer, pero seguía intrigada por la chica misteriosa y su cruel promesa, de que le devorará cuando esté en su mejor estado. Estos pensamientos son interrumpidos por el anuncio de una nueva estudiante, Oumi Shiori, la chica misteriosa que conoció el día de ayer, el monstruo que le salvó la vida y prometió devorarla. Debido a que Miko no está presente el día de hoy, Shiori es asignada al asiento de esta, detrás de Hinako, por lo cual ambas comienzan a hablar nuevamente. Llegado el almuerzo, Hinako es seguida por Shiori, quien tras una breve introducción, le explica a esta la situación. Hinako tiene una esencia que atrae a los monstruos por lo bien que huele, una esencia que solo desprende a alguien que genuinamente quiere morir. Hinako intenta obtener más respuestas, preguntando por qué no le devora ahora mismo. Shiori entonces hace una analogía con el almuerzo de la chica, diciendo que este era un buen ejemplo de cómo se debe esperar a cierto punto para comerte un ser vivo. El cerdo del almuerzo fue preparado hasta que este tuvo su mejor punto, para pasar a mejor vida, y posteriormente ser vendido. No se desvivió el mismo cuando recién había nacido, ni cuando estaba muy viejo. Lo mismo ocurría con Hinako. La chica no se encontraba en su mejor momento, por lo cual, a palabras de Shiori, sería un desprecio comérsela, pues sin duda tendría mucho mejor sabor cuando ésta esté feliz, disfrutando su vida. Solo en ese momento es cuando lo devorará, sin remordimientos ni penas que la agobien. Pese a que Hinako entiende esto, piensa que es posible que entonces le devore, pues ella no podrá mejorar su sabor, dando a entender que para ella es imposible no sentirse miserable o triste.
Otro día inicia. Y ahora Miko, que está presente, conoce a Shiori, y de inmediato comienzan a tener choques de personalidad, técnicamente una rutina cómica, donde tras un rato Miko logra alejarse de Shiori y acaparar a Hinako. Por cierto, Hinako pidió entre todo esto que Shiori no devorara a Miko. Pasando esto, tras clases Miko y Hinako salen a comer helado y tienen una plática un tanto trivial, enfatizando un poco más la buena relación de estas, y cómo la misma Miko siempre se ha preocupado por Hinako, pero nunca la ha presionado para cambiar por su propio bien. Al final de la plática, Miko invita a Hinako al festival de verano. Sin embargo, la chica tiene un agridulce recuerdo del mismo, nuevamente de manera difusa. Miko, al notar esto, decide no presionar a Hinako y afirmar que si ella no quiere, o si en verdad le cuesta asistir, es mejor que no se presente, pues Hinako de un momento a otro dejó de ser buena con las multitudes. Esto más que nada por lo anterior mencionado, de que ello le provoca una especie de angustia, como si estuviera abajo del océano. Es así como las chicas se despiden y dirigen a sus respectivos hogares. No obstante, luego de estar pensativas en su habitación, Hinako es visitada por Shiori, quien al final la obliga a asistir al festival, el cual mencionó Miko, ya que de lo contrario, Hinako nunca podría mejorar su sabor. Estando en el festival, las dos chicas comienzan a interactuar, pero la que más se divierte es Shiori, que está fascinada con todo lo llamativo del festival. Por su lado, Hinako se limita a seguirle y estar detrás de ella. Al final de la noche, las dos terminan en las escaleras del santuario, donde Shiori nuevamente mata a otro monstruo que quería matar a Hinako. Y entonces cuando Shiori encara a Hinako, prácticamente reitera el hecho de que Hinako piensa que Shiori debería devorarla ahora mismo, pues ella no podrá mejorar nunca su sabor. A esto Shiori indaga, preguntando a Hinako por qué tiene tantas ganas de morir. La chica se sincera, confesando que hace mucho tiempo, cerca de 10 años, su familia entera falleció en un accidente. Sin embargo, ella fue la única sobreviviente sin saber el motivo o el cómo por qué, y desde aquel día no pudo dejar de sentirse culpable, pensando que hubiera deseado morir junto a ellos, debido a lo difícil y solitaria que se tornó su vida, sin mencionar el gran afecto que le tenía por su familia, algo que indagaremos más adelante. Es así como Shiori le pregunta a Hinako si ella no piensa que debería vivir feliz por ellos, diciendo que debería estar agradecida de ser la única sobreviviente. No obstante, Hinako le pregunta si acaso ella sería capaz de vivir felizmente sabiendo que todos sus seres queridos murieron. A esta pregunta Shiori contesta que sí, sin titubear, sin dudar, afirmando que ella sin problema podría ser feliz, a lo que Hinako sonríe, confirmando que ello tiene sentido, ya que después de todo, ella es un monstruo. Y bueno amigos, esto es el primer volumen y un cacho del capítulo del segundo volumen porque la historia apenas inicia, con misterios sobre el pasado de Hinako, y el cómo Shiori siendo una sirena no se come a esta hora que puede. Hay varios misterios, pero para este punto seré sincero, el video va con spoilers a todo lo que da, hasta el capítulo 46 reitero, eso porque es inevitable no hablar de ellos si es que queremos analizar la obra en cuestión. Dicho esto, quedan advertidos, porque nos meteremos de lleno en este mundo de Yuri sobrenatural, con muchos misterios, sangre, monstruos y sobre todo las hermosas caras inexpresivas de Hinako, esas marcas que te purifican el alma además de alegrarte el día. Uy, no me mires así. Me estás excitando tanto. Mamacita. Hinako es una chica de preparatoria que perdió a sus padres en un accidente durante unas vacaciones de verano. Ello ocurriría en su niñez, y tras esto, terminaría bajo el cuidado de su tía, quien procuraría estar para ella en aquel momento. No obstante, Hinako quedó traumatizada por muchos factores. No solo por el accidente del cual fue la única sobreviviente, sino también por haber escuchado una voz que le pedía sobrevivir en aquel momento. Hinako crecería traumatizada mentalmente, reflejando que tenía un gran apego por su familia, dando a conocer más de una ocasión que ella era una chica muy devota a esta, relatando constantemente historias de cómo aprendió a valorar a su hermano, el significado del cariño y el amor incondicional, sobre todo destacando la unión y calidez que tenía en su familia funcional. A comparación de otras familias o personajes, Hinako enfatiza que en su familia siempre hubo mucha unión y amor, siempre se la pasaba jugando con su hermano. Sus padres le enseñaron lo hermoso que era la vida y lo feliz de estos por tenerlos a ambos. Prácticamente la familia era muy unida en todo sentido, y las constantes pruebas de afecto y aprecio, así como enseñanzas sobre lo que es más importante, terminarían marcando demasiado la vida y mentalidad de Hinako, desde su corta edad, donde la misma admitiría que no tardó mucho para darse cuenta de que lo que le hacía realmente feliz era pertenecer a su familia, amando convivir con todos sus integrantes, especialmente su hermano mayor, quien le cuidaba y jugaba con ella pese a la diferencia de edad. Por eso Hinako siempre plasmaría una faceta muy pura e inocente de felicidad desde su niñez, reflejando una conducta alegre y despreocupada en todo su actuar, hecho que cambiaría cuando su familia falleciera abrupta y cruelmente por el accidente. Desde aquel momento, una vida sin su familia nuclear le empezaría a afectar emocionalmente, dando a entender que no pudo sobrellevar ni acostumbrarse a un crecimiento sin esas personas que tanto amó. Ella era consciente de que lo mejor, lo que ellos hubieran deseado, es que fuera feliz pese a ser la única sobreviviente. No obstante, el apego emocional era tan fuerte a su familia que ésta nunca pudo dejar ir la emoción o calidez que alguna vez experimentó, lo cual era diario y cotidiano. Hinako crecería siendo cuidada por su tía, aunque confesaría que se seguiría aferrando a su vida pasada, lo que alguna vez experimentó, privándose del derecho de buscar su felicidad para sí misma, sin cuestionarse si era digna de ser feliz, toda vez que fue la única que sobrevivió, admitiendo que aunque sonaba a lo más racional o congruente, ella simplemente no podía aceptar ser feliz en las personas que tanto amó, confirmando que ella no puede seguir adelante sabiendo que sus seres queridos, los
más amados murieron, diciendo que ojalá ella también hubiera muerto con ellos. La conducta de Hinako se fue volviendo más depresiva con el transcurso de los años, donde relata que mucha gente comenzó a tratarla de diferentes maneras tras la tragedia, sintiéndose cada vez más distante de sus días de felicidad, pues prácticamente le ahogaba ese entorno social que le recordaba repetidas veces que su vida ya nunca sería igual. Sin importar cuánto se aferrara a sus sentimientos y memorias, nada volvería a ser lo mismo. La única excepción a esto fue Miko, chica que siempre trató igual a la pequeña Hinako, hasta jóvenes, siendo considerada por Hinako como su mejor amiga, ya que la misma comparación de los demás no le empujaba al cambio, al querer aceptar su situación o tener que cambiar de manera de pensar, comprendiéndola tal cual se sentía. Aunque estuviera agradecida con su tía y la amara por siempre estar ahí para ella, Hinako no podría cambiar su mentalidad, siempre pensando en el pasado, y cómo ya nada ha sido igual desde que perdió su familia, sintiendo un vacío interno que le hacía entender lo importante que esos fueron para ella. Sin embargo, aún así la chica sobrelleva su vida, no molestaba a otras personas y procuraba no relacionarse demasiado, dando a entender que siempre hizo su mejor esfuerzo para seguir encajando, pero nunca desarrollando un lazo emocional con otras personas, quienes creían ya había superado la muerte de su familia y simplemente se había tornado de alguien lúgubre. Actualmente, en el transcurso de los acontecimientos, descubrimos que lo que más sofocaba a Hinako era el hecho de que el mundo seguía aún tras la pérdida de sus seres más amados, desarrollando por ello una constante mentalidad nihilista, cuestionando el valor de las cosas y las personas en el mundo, deseando haber muerto en aquel accidente no solo para no vivir sin su familia, sino también evitar tener que llevar una vida que le daba a entender que por más importante que fuera su familia para ella, lo cierto es que su muerte no significaba mucho para el mundo. Hinako hace constantes recordatorios de que aunque el verano es muy soleado y alegre, para ella desde aquel día no dejaba de sentirse triste y desolada, cambiando así su actitud por una más tranquila e inexpresiva, donde no reflejaba su tristeza, y se desenvuelve con normalidad. Sin embargo, todo cambiará tras conocer a Shiori, o mejor dicho, cuando ésta apareciera en su vida. En el transcurso de la historia, Hinako es la humana que nos plasmará diversas caras de la depresión, contando desde la perspectiva humana, donde expone algunos temas como el duelo, la negación, la dependencia, el apego, etc. Sin embargo, dentro de todo esto, creo que lo más importante es la depresión que envolvió a sus emociones y mente tras la pérdida de su familia, tema que se irá desarrollando y desentrañando con cada capítulo. La depresión que sufre nuestra protagonista no es la de una chica que quiere llamar la atención, o un escenario romantizado donde ella se le pone como la víctima. No, en el caso de Hinako, más bien se plantea una depresión muy enfocada en el sentir humano, donde todos los padecimientos y conductas de Hinako son plausibles, son algo que realmente ocurre en la vida humana, no se sale del esquema de lo racional en base a su trasfondo. No se recurre al drama o enfoques exagerados que emplean aptitudes estrafalarias, retorcidas o morbosas, a fin de captar la atención del lector. Prácticamente Hinako anhela la muerte, viéndola como la solución de su vida, para dejar de sufrir. No obstante, no anda por ahí diciendo que se va a automatar o que se quiere automatar. Por ello, la constante lucha que tiene Hinako le traslada de un punto de estancamiento a uno de superación, no tanto de crecimiento, pues la misma es una chica racional, donde no tiene problemas de conducta. De hecho, incluso se esfuerza para superar sus debilidades como no saber cocinar. Hinako va cambiando sentimentalmente durante el transcurso de la obra, alentándose a abrir un poco más sus emociones y mente, a fin de aceptar lo mejor para ella, exponiendo un cambio en su percepción de la vida, y siendo poco a poco más consciente de aquello que no percibía por estar deprimida, enfocando una visión completa del panorama y sentimientos ajenos de los que no era consciente, por centrarse meramente en su sufrimiento. Hinako va mejorando para bien, y demuestra ello de una manera humana, donde el cambio no es fácil, cuesta, y es complicado superar el trauma y depresión, más con ello te arrebata tu felicidad, las personas más importantes de tu vida. Hinako lentamente cambia su situación, supera su depresión en cierta escala con acontecimientos y ritmos humanos, donde no es necesario recurrir a un drama exagerado para salir adelante, sino tomándose su tiempo y recapacitando constantemente a fin de salir de su agujero, superando genuinamente su depresión. Curiosamente, esto es posible gracias a las reflexiones que Shiori le obliga a desarrollar, pues conviviendo con este monstruo, apático entre comillas, es que Hinako analiza mejor su situación, sincerándose con un monstruo que da a entender no entiende las emociones humanas, y dando a entender a Hinako que a veces es necesario escuchar opiniones o ideas frías o muy honestas para poder percatarse de sus errores o de las consecuencias que trae consigo sus emociones. Un dato muy importante de Hinako es que aunque tenga una vida amarga, no por ello se desquita con otras personas, no las denigra o discrimina, y mucho menos les maltrata o odia por no comprenderla, siendo extremadamente madura para su edad, y por otro lado siempre valora a su tía y amigo por estar ahí para ella, sin presionarla ni sofocarla con cambiar o hablar sobre sus emociones. Además, cabe agregar que es uno de esos personajes que brilla por sus facetas más maduras y racionales al momento de procesar las situaciones, y entender los sentimientos de los demás, sobre todo con Miko y su tía, personajes de los que es consciente sobre cuánto la quieren, admitiendo que aunque ha anhelado la muerte, esta no quisiera poner triste ni a su tía ni a Miko. Finalmente, este personaje es de esos hermosos que me encantó por sus mangas, las cuales ocultan un secreto en su piel, y acompañada de sus expresiones inexpresivas, es de esos personajes que me hacen sonreír solo por poder ver un panel de ellos haciendo un gesto sumamente random, o honesto, inexpresivo incluso. En serio, solo mírenla, es bellísima. Esta es un monstruo,
una sirena milenaria de lo más peligrosa, quien ha visto pasar el cambio histórico de la humanidad desde siempre. Esta tiene un carácter muy objetivo al momento de actuar y atacar, sin mostrar duda o arrepentimiento al momento de tomar o matar, eliminar cualquier obstáculo. Lo mismo al valorar el peso e importancia de las acciones y vidas humanas, así como sus emociones, destacando sobre todo por ser un sumamente insensible con los humanos y su sentir, siempre siendo fría o simplista al momento de procesar el estado de ánimo humano, donde para ella sus controversias no son más que cuestiones sin sentido, a veces exageraciones o temas sin importancia debido a lo fugaz o frágil que es para un monstruo o una vida humana, confesando que no son más que alimento, a excepción de Hinako. Hablando del pasado de Shiori, esta era una sirena que viene de sacrificios de una cueva, hace varios siglos atrás o tal vez milenios, pero ello cambiaría cuando un día un sacrificio llegara vivo, ante su presencia, y ésta decidiera cuidarla, perdonándole la vida toda vez que desprendió un olor desagradable, lo cual le quitó el apetito para consumirla. Shiori no se encariñó con la chica, quien técnicamente comía sus obras, pero como mínimo terminaría aceptándola. Tras varios años, Shiori cambiaría su hábitat debido a que las olas de la cueva estaban cambiando, y ya no era conveniente vivir ahí, teniendo que separarse de la niña sin remordimiento alguno, pero obsequiándole a esta un trozo de carne de su propio ser, lo cual podría incluso darle la inmortalidad. Pese a que fue un regalo de buena voluntad, la niña se molestó con Shiori, culpándola de todos sus problemas. Tras separarse, la niña juró que le cazaría y mataría, y tal parece que así fue durante un largo tiempo. No se explica a detalle si Shiori nunca buscó matar a la chica por el tiempo que pasaron en la cueva, pero al final, justo cuando las armas de fuego recién nacieron, la niña, ahora adulta, conseguiría su objetivo, matar a Shiori, o tan siquiera eso parecía, ya que la sirena se la pasaría un muy buen tiempo recuperándose de las heridas graves que le causó el arma de fuego, siendo arrastrada técnicamente por la corriente marina, ello por varios años, en los cuales Shiori admite que era técnicamente inútil, no podía moverse ni desplazarse, estaba realmente al borde de la muerte, pero aún así podía sanar poco a poco. En ese transcurso, la percepción de la vida de Shiori empezaría a cambiar, siendo más consciente de cómo ella era una criatura de las profundidades del océano, y no era bienvenida a ese mundo tan brillante que estaba del otro lado, donde el mar brillaba con mayor intensidad. Esos cuestionamientos existenciales le harían recapacitar a Shiori, dándose cuenta de que quería conocer el otro lado del mundo, el otro lado del océano del que vive. Sin embargo, era imposible que alguien la aceptara ahí. Vagando y dejándose llevar por la corriente, Shiori y la sirena quedaría varada en una playa, donde apenas podía sobrevivir, admitiendo que al haberse estancado en la costa, esta perecería lentamente. Shiori y la sirena quedaría varada en una playa, estancada en la orilla, pensando que su fin era inevitable. Sin embargo, en ese momento, una pequeña Hinako la encontraría y le ayudaría a recuperarse, sin tener miedo a esta e invitándola al mundo tan brillante que intrigó a la sirena. Hinako, en su inocencia e infancia, reflejaba ser un ser de luz, vaya, y por ende no dudó en ayudar a Shiori, quien de hecho pensaba devorarla, pero estaba muy débil para ello. Además, el actuar tan puro y bien intencionado de Hinako haría que Shiori terminara generando aprecio por la misma, ya que esta niña no le discriminó ni temió, sino que la ayudó y cuidó en todo lo que estaba a su alcance. Al final, por el noble actuar de Hinako, la sirena le bendeciría prácticamente, dándole una protección mágica para que ésta estuviera a salvo. Sin embargo, tras recuperarse Shiori y Hinako terminar sus vacaciones de verano, es que ocurriría el accidente, aquel que de hecho solo dejaría viva a Hinako por el hechizo de Shiori, dando a entender que esas voces que pedían a la niña que sobreviviera no fueron la voz de nadie más que la sirena, la cual, por obvias razones, también le encantó para que no tuviera las memorias de cuando se conocieron. Lamentablemente, el hechizo de protección de Shiori contenía parte de su ser y de su sangre, la cual no debía haber detonado hasta mucho más adelante en la vida de Hinako. Sin embargo, al estar al borde de la muerte, el encantamiento no solo protegería a Hinako, sino que aceleraría el proceso de fusión entre la sangre del monstruo y la chica, generando horribles marcas o manchas en el ser de Hinako, quien en lo sucesivo utilizaría ropa a cuerpo completo o mangas para cubrir sus cicatrices, aunque hace una aclaración muy importante, ya sea con o sin mangas, Hinako se ve simplemente hermosa. En fin, por lo anterior, al descubrir con los años que Hinako se encontraba viva pero en un estado completamente inverso al de la niña que conoció, Shiori tomaría la decisión de ir a buscarla para protegerla, ya que debido a su edad, era ahora mucho más susceptible a ser cazada por monstruos. Y de hecho, Shiori se encontró a Hinako porque justamente otro monstruo le estaba acechando. Al reencontrarse ambas, Shiori obviamente mantendrá su identidad en secreto, revelando que Hinako fue manipulada con magia para olvidar su primer encuentro, algo semejante a lo que hace Miko para parecer humana y tener una vida falsa. Shiori se lamenta por Hinako, ya que en toda su vida o existencia fue la única persona que en verdad le causó una emoción genuina de amor, tanto por su actuar como su sentir. Por esto ella se propone hacer que ésta sea feliz, haciendo lo que esté a su alcance para mejorar su vida y hacerla superar su depresión, la cual ella se siente responsable de haberla causado al salvarle la vida, confesando que nunca quiso hacerle daño, aunque al final de cuentas parece ser que fue lo único que logró. En primer lugar, ella intenta utilizar la mentira de que cumplirá el deseo de Hinako de matarla si es que cambia su aroma. Sin embargo, rápidamente para los 20 capítulos es que se sabe la verdad. Bueno, y de hecho ni siquiera para el 20, sino para el 12 o 13. El punto es de que ya que es un misterio que se resuelve en cuestión de nada, no indagaré en ello, ya que tras subir el encuentro con un yokai, es que Hinako descubriría la verdad sobre su situación, su relación con Shiori y su pasado.
En cuestión de personalidad, Shiori es una persona que utiliza todos sus atributos de monstruo como quiere: mentir, usar magia, borrar memorias, matar, etc. Para Shiori no hay necesidad de limitar sus capacidades como lo hacen personajes como Miko u otros monstruos como los yokais. La Luna siempre actúa de manera irracional al tratar con los humanos, sin ocultar sus habilidades físicas o sin necesidad de mentir para encajar, ignorándolos si es que quiere, sin esforzarse en los estudios y meramente utilizando magia y sus habilidades para facilitar su vida. Aún así, muestra poco a poco un cambio constante por entender a los humanos socialmente, así como sus gustos. Mi caso favorito se ve reflejado en un apartado extra, donde la misma le llama la atención cómo las mujeres se pintan las uñas, y ella intenta hacer lo mismo, arrancándose las propias uñas para que crezcan otras de otro color, pero yendo más allá, incluso cuando le llama la atención los pupilentes, estas arrancan los ojos para justamente generar otros que tengan otro color, acto que de hecho está censurado por la misma Miko, ya que Shiori, pese a ser muy lista, es muy insensata y así como literal. Esta no ve a los humanos más que como alimento o vidas frágiles, siendo consciente de que tienen emociones, sentimientos y sueños, pero admitiendo que simplemente por más que los aprecia no logra entenderlos, por lo cual no puede sentir ni empatía, ni aprecio, ni comprensión, ni respeto por estos, siendo completamente honesta de que aparte de Hinako, ningún otro humano le importa. Ligado a ello, respeta lo que es importante para Hinako y lo cuida. Por eso mismo termina desarrollando una relación de tolerancia con Miko, pues sabe lo importante que es para Hinako, y cómo esta también vela por la felicidad de la chica, sobrellevándose y desarrollando poco a poco un lazo de solidaridad o entendimiento mutuo, donde Miko y Shiori reflejan dos caras de la misma moneda, pues ambas son monstruos, pero sin duda alguna su mentalidad y actitud es diferente. Finalmente, Shiori tiene un papel muy curioso, donde obliga a Hinako a recapacitar sus emociones y pensamientos, ya que Shiori siempre termina expresando una ideología más cruel pero congruente sobre el valor real de una vida humana, lo delicada de la misma, y el cómo las emociones a veces pueden ser un estorbo para salir adelante, pues solo te deprimen o hunden más en lo negativo, limitando el avance y reduciendo tu conciencia al momento de valorar objetivamente aquello que eres, lo que te rodea y lo que conforma tu vida. En ese sentido, es que ambas chicas se complementan, pues Shiori con su visión más cruel de la vida obliga a Hinako a superar su situación, tal como cuando admitió que ella podría vivir aunque sus seres amados hubieran muerto, dando a entender que aún así esta podría sobrevivir, ya que lo hecho está, y sin importar el dolor, debería seguir adelante. Contrario a Senzu, Hinako influye en las emociones de Shiori, quien con las pláticas de la chica entiende poco a poco el corazón humano, de una manera no literal, sino más metafórica, donde comprende lentamente que los seres humanos no están compuestos de carne, huesos y piel, sino de emociones, anhelos, sueños y esperanzas, factores que irá asimilando, comprendiendo a su vez que no solo los humanos los pueden llegar a desarrollar, sino también los monstruos. Así que es un monstruo. Uno chiquito. ¡Divertido es ese hijo de perra! Miko es un monstruo con forma humana al igual que Shiori, siendo esta una Kyuubi, uno que se encarga de proteger al poblado donde reside Hinako. Técnicamente ella es la guardiana o diosa del santuario, aunque los mismos no sepan que vive entre ellos con una apariencia humana. Esta no era así en un principio, descubriendo en el transcurso que suele ser un monstruo de lo más cruel, quien disfrutaba torturar a los humanos mientras los cazaba, haciéndolos sufrir emocional y físicamente solo por placer propio, devorando personas el día de su boda, o asesinando a madres embarazadas frente a sus maridos. Miko era cruel en toda regla, lo que significaba ser un monstruo en la antigüedad. No obstante, ello cambió cuando un monje le atrapó y técnicamente domesticó, obligándole a cuidar a los humanos que alguna vez atacó, teniendo que defenderlos de otros monstruos, por las ataduras del sacerdote o monje. Miko primero se opondría y resistiría mentalmente a este cambio, y esperando que el monje bajara la guardia para zafarse de su control. No obstante, esta poco a poco cambiará su manera de pensar, principalmente por cómo convivía con los humanos, quienes les estaban profundamente agradecidos por el trabajo que hacía, sintiendo así afinidad y cariño por estos con el paso de los siglos. Esto llegaría al grado que incluso tras haber muerto el monje, la misma por voluntad propia, seguiría cuidando a los aldeanos, dando a entender que cambió completamente del monstruo que solía ser. Por lo anterior, esta tiene una fuerte rivalidad con Shiori, y no precisamente porque la odie, sino porque ve en ella un poco de lo que llegó a ser y preferiría olvidar. Por su parte, Shiori es demasiado honesta y simplista con su personalidad y mentalidad, donde le confiesa a Miko que ella no entendía las emociones ni sentir humano, viendo a todos estos como mero alimento, pese a convivir con los mismos y poder apreciar sus relaciones emocionales. En una cita al parque, Shiori señala a varias personas, niños, familias, parejas, etc., y le dice a Miko que a comparación de ella, esta solo ve alimento, un bocadillo. No es capaz de entender los sentimientos y por eso se siente frustrada, porque los tiene enfrente, pero no puede procesarlos. Y es esto mismo lo que le impide comprender a Hinako y ayudarla. Por esto, Miko y Shiori tienen un constante choque pero entendimiento. Por una parte, Shiori choca con Miko por su personalidad objetiva de monstruo, donde da a entender a la pelirroja que ellos solo son alimento y ya, plasmando muchas veces aptitudes apáticas o escépticas ante la importancia de la vida humana, afirmando que aparte de Hinako, para ella todos pueden morirse. Por otro lado, el mismo complejo de Shiori, por comprender a Hinako, es el que hace a Miko querer ayudarla en cierta medida, pues después de todo, puede que ella no sea tan mala como piensa. Con esto en mente, los personajes tienen constantes choques con sus personalidades, que son completamente opuestas, pero de una manera diferente a Hinako.
lo cual a veces desemboca en rutinas cómicas o momentos serios donde nos plantean las diferentes visiones de los monstruos, quienes conviven con humanos, lo cual incluso se amplía con la aparición del Tanuki Tsubaki. Pero ella es aparte, ya que al final del día, Miko es ese monstruo que logró suprimir su instinto más salvaje, optando por una vida más humana, donde terminó cambiando para poder comprender a los humanos y sus emociones, sintiendo amor y respeto por los mismos, ganándose en cierta medida el respeto de Shiori, por hacer algo que ella nunca ha podido. Luego, hablado de Hinako, Miko tiene un gran aprecio por esta ya que le conoce desde niña, siendo incluso cercana a su familia previo al accidente. Y ojo, aunque Hinako es algo así como la favorita de Miko, esta cuida a todos los humanos por igual, presta en vigilancia dentro del pueblo. Aún así, esta siempre sintió remordimiento por no haber podido ayudar a Hinako y su familia, ya que lo último que hizo su familia fue pedirle a la diosa del santuario, es decir Miko, que les ayudara a tener un viaje seguro, cosa que ya sabemos no fue posible. Al ver a Hinako tan devastada por la pérdida de su familia, esta se convirtió enteramente en una chica humana, asistiendo a la escuela con ella y estando junto a la misma para apoyarla y enseñarle a cocinar. Miko siempre buscó la forma de ayudar a Hinako, pero intentaba no presionarla porque sabía que para esta no era una cuestión fácil de asimilar. Por lo mismo, Miko se quedaría al margen mucho tiempo, admitiendo que no sabía exactamente cómo ayudar a Hinako, pero entendiendo que con el tiempo podría superarlo poco a poco, a su manera. Por esto Miko se limitó a cuidar a la chica en cierta distancia, estando con ella siempre que podía, pero siendo duramente consciente de que lo que más anhelaba a Hinako era haber muerto en aquel accidente. Aún así, Miko nunca se propuso a cambiar su mentalidad y personalidad de Hinako, pues entendía completamente su sentir, y era capaz de percibir que ella genuinamente se sentía ahogada por su realidad, donde el haber perdido lo que más amaba era una justificación válida de por qué ella tenía esos deseos de automatación. Aún así, la chica tenía esperanzas de que Hinako cambiara, y parece que es gracias a Shiori que esto puede suceder. Acabando con Miko, esta es igual o un poco menos fuerte que Shiori, ya que al inicio la misma es arrancada de sus colas, lo cual representa su estatus y poder, aunque aún así no ha tenido problemas para eliminar a cualquier otra amenaza que ha acechado, tanto a Hinako como al poblado. Como humana es sumamente alegre y cooperativa, siempre estando ahí para todas las personas que lo necesiten, formando parte de los clubes, de la preparatoria, y cuidando a la gente mayor y menores que rondan por el pueblo, siendo por excelencia la amiga enérgica pero peligrosa al momento de pelear por Hinako o proteger a otra persona, ya que en su papel de Kyuubi, aunque ésta se tranquilizó o calmó en relación a su estado más salvaje, la misma no duda en matar o reflejar una actitud seria y fría al momento de tener que matar a cualquier amenaza, tal como ocurrió con Shiori al principio, donde no dudó en eliminarla. Tras el accidente, y a aparecer las marcas en el cuerpo de Hinako, Miko sería que se encargaría de matar a los monstruos que la acechaban desde pequeña a escondidas, protegiendo a Hinako desde su niñez hasta su adolescencia. Hablado de los monstruos, estos se dividen en dos. En primer lugar, los monstruos normales que aparecen y atacan a Hinako o son asesinados por Shiori o Miko. Estos monstruos se mueven por puro instinto y carecen de un trasfondo o raciocinio que les destaque. Y por otro lado tenemos a los opuestos, a unos más específicos. Y ojo, todos los monstruos vienen del folclore japonés según tengo entendido. Sin embargo, hay algunos que se exploran más a detalle. En este último supuesto me gustaría citar dos casos en especial, ya que además de Miko y Shiori, existen monstruos que también tienen un trasfondo rescatable. En primer lugar, citaré a los monstruos como los yokais, técnicamente a la chica de dos bocas, monstruo que actúa como Shiori y Miko, pero que quiere comerse a Hinako por instinto. Sin embargo, a comparación de los monstruos anteriores, esta tiene una racionalidad muy notoria, explorando su pasado y el cómo se convirtió en un yokai, conviviendo incluso con los humanos, quienes por supuesto terminarán siendo devoradas por ella en algún momento. Esos monstruos que tienen una historia y se explora son poco recurrentes en la historia, pero existen. El otro caso es Tsubaki, una tanuki que no quiere comerse a Hinako, sino exponer la verdadera naturaleza de los monstruos, y el cómo estos no pueden ni deben coexistir con los humanos, debido a que tanto humanos como monstruos son susceptibles a traicionarse mutuamente. En este caso se habla de un acontecimiento o historia cultural de los tanukis y todo eso. El punto es que hay monstruos racionales, quienes nos exponen su pasado y transición de humanos a monstruos, o en su caso, monstruos que nos explican su relación cultural e histórica. La obra inicia planteando un primer misterio respecto a la vida de Hinako, el por qué se siente depresiva y su pasado. Esto acompañado de las misteriosas apariciones de Shiori, quien si bien deja en claro cuáles son sus intenciones al querer devorar a Hinako, también nos deja un poco de misterio, dando una especie de guiño sutil de que oculta algo más. Me gustaría decir que el misterio es algo que se mantiene latente, pero siendo completamente francos, para el capítulo 24 ya todo está pues como que muy unido, lo cual no es malo, pero me sorprende que no quisieran alargarlo más. No obstante, es importante destacar que con esto mismo se hacen diversos enfoques clave a los personajes, a fin de introducirlos y desarrollarlas de manera vistosa y fiel a su personalidad. Esto refuerza una relación de complementación entre las dos chicas, que son a simple vista por los opuestos, y no por su personalidad, sino porque una es un monstruo y otra una humana. En las diversas interacciones y tramas se va desarrollando cada vez más la naturaleza de cada personaje. En el caso de Shiori es muy entretenido ver cómo contempla los fenómenos sociales o la vida como algo más simple, presentando constantes complicaciones para relacionarse, y no porque sea torpe, sino porque no le interesa crear vínculos con los humanos, siendo déspota o indiferente con todo aquel que no sea Hinako, e incluso siendo extremadamente literal cuando ésta se desenvuelve socialmente, expresando genuinamente su curiosidad cada que le interesa algo que no entiende o desconoce, pero que al fin y al cabo
capta su atención. Por su lado, en el transcurso de los acontecimientos, podemos notar cómo esta, pese a querer acercarse a Hinako, falla rotundamente, pues su visión tan fría y retorcida de la vida le impide comprender a su presa, cuestión que la compleja más de una vez, demostrando que inconscientemente ella está generando emociones que ni siquiera entiende, todo por un ser humano, todo porque quiere lo mejor para esta, pero sin saber exactamente cómo lograrlo. En cuanto a Hinako, está en paralelo a Shiori, nos expondrá un plano más profundo de su sentir, de sus emociones y pensamientos. En cuanto a lo primero, ello recae principalmente en la depresión generada por perder a su familia, plasmando el gran afecto y apego que tenía por esta, al grado que no ha podido superarla tras haber pasado hace 10 o 12 años. Esto mismo conduce a su deprimente modo de ver el mundo, uno donde todo sigue su rumbo pese a haber perdido todo lo que más atesoraba. El por qué Hinako se ve cada vez más asfixiada por su realidad, por su día a día, y el tener que cambiar pero no hacerlo, es algo que constantemente se enfoca en base a sus recuerdos o monólogos de personaje, donde expresa más del por qué añoraba la muerte, sintiendo que es la única forma de ya no sentirse miserable. Con esta chica poco a poco se va explorando más de su pasado, y se desentrañará el que conforma toda su personalidad y mentalidad depresiva, guiándonos regularmente a un entendimiento donde podemos sentir empatía y comprensión por Hinako, ya que la misma no es un típico personaje que solo se la pasa diciendo que sufre, sino que solo se nos dan constantes enfoques para enfatizar aquello que perdió y por qué es tan doloroso. Esto explorando cada cierto tiempo su pasado, y sobre todo sus experiencias más significativas, aquellas que le unieron más con su familia, y todas esas enseñanzas que le formaron en su personalidad en aquel entonces, pero que ahora que su familia no está, se ven cada día más distantes. Por otro lado, uno de los mayores atractivos de la relación de las chicas es el cómo van complementándose individualmente, más que nada centrándonos en cómo influyen en las emociones y mentalidad o percepción de la otra. Por un lado tendremos a Shiori, un monstruo cruel y frío que valora de modo déspota y objetivo el valor del humano, y por otra parte tendremos a Hinako, una humana que le da un valor más subjetivo a los sentimientos y experiencias, dando a entender que en esto recae el valor de un humano. El cómo esas visiones completamente opuestas influyen la una en la otra, crean un contraste muy curioso donde da a entender que ninguna tiene la razón en su totalidad, sino más bien ambas perspectivas tienen un grado de verdad, encontrando sobre todo un balance en lo que debe aprender una de la otra. Shiori irá poco a poco entendiendo las emociones humanas y su relevancia, desarrollando sentimientos que ella desconoce o no comprende a lo largo de los capítulos, y por su lado, Hinako tendrá que abrir los ojos ante su realidad, superando poco a poco su depresión, gracias a las duras pero necesarias palabras de Shiori, quien le da a entender que a veces por más dolorosas que sean las heridas, estas tarde que temprano deben de sanar, abriendo más la mente de Hinako, aquello que no podía percibir por cerrar su mente en un mundo de depresión y tristeza. Prácticamente sus diferencias, sus distintos ideales, son las que les van complementando en el transcurso de la historia, forzando a estas a un cambio en su personalidad, de un modo más individual. Esto curiosamente crea un paralelismo entre las visiones de los protagonistas, el monstruo que ve la felicidad y existir como algo fácil de lograr, y la humana que lo ve como algo más complicado y difícil de conseguir. La mentalidad de los monstruos es en principio sencilla, mucho más sencilla que la de los humanos, y eso no está mal. Sin embargo, los humanos, en su afán de complicarse la vida o desentrañar más el significado de la misma, consiguen darle más valor. Shiori ve como algo tonto como los humanos se complican su vida en base a las emociones, ya que les impide vivir de forma más sencilla, pero aún así, esta al desarrollar emociones por Hinako y cuestionarse su existencia, comprenderá que los humanos no son tan simples como creía, y por otra parte, Hinako ve como algo demasiado simple o burdo la mentalidad de los monstruos, quienes en su mayoría no hacen más que saciar sus instintos a toda costa, apreciando la vida como algo más sencillo, aunque al final del día Hinako entenderá que esa misma sencillez es la que te puede permitir disfrutar tu vida, sin necesidad de tener que complicarte. Finalmente existirán muchos enfoques a las diferentes realidades de los monstruos. Shiori es un caso sumamente particular, al igual que Miko. Sin embargo, existirán casos específicos como la Tanuki o los yokai, que se expandirán un poco más el mundo de los monstruos dentro de la obra, así como su estilo de vida, orígenes, convicciones, habilidades, trasfondo, etc. No todos los monstruos o seres mágicos son iguales, tienen diferentes personalidades y fines, y eso se explora momentáneamente, cuando se suscita alguna problemática, donde de paso exponen más de ese mundo oscuro o peligroso que no todos pueden ver, pero que si eres capaz, difícilmente saldrás con vida. A esto le podemos agregar los enfrentamientos entre monstruos. Algo que me encantó desde el inicio fue el arte de las atrocidades, incluso de la misma Shiori, quien de hecho, a palabras del mismo autor o autora, porque no se dice el género pero creo que es mujer, Shiori fue nerfeada, teniendo un diseño menos aterrador que en su versión beta, algo de lo que hablaré hasta el final. El punto es que aquí hay constantes enfrentamientos a muerte entre monstruos. No diría que son muchos, ya que memorablemente no pasan de 5, pero de modo general hay muchas ocasiones donde se muestran a los monstruos enfrentándose entre ellos, ya sea hasta que 1 logren escapar o 2 dejen de respirar. Creo que sinceramente es un sello característico de esta obra, donde si bien tenemos a chicas bellísimas como Hinako, también tendremos atrocidades monstruosas de una historia de terror, no al grado de Junji Ito o de Kentaro Miura, pero sí lo suficientemente buenas para diferenciarse en su medio. En términos generales, creo que es importante señalar que todos los acontecimientos, la historia y desarrollo de la obra en cuestión se proveen con muchos enfoques centrados principalmente en lo emotivo, destacando un lado más profundo respecto al sentir humano, y en su caso de los monstruos, traduciendo lo anterior en lo que un ser vivo consciente o racional puede llegar a sentir, los sentimientos que pueden nacer en base a sus experiencias, y por otro lado, encontramos la constante seriedad que envuelve los acontecimientos clave,
y respaldan los escenarios emotivos para darle peso en el desarrollo de los acontecimientos. Aquí hay apartados cómicos, pero sin duda toda el aura y naturaleza de la obra se percibe como algo más racional y serio, algo que en verdad se toma a sí mismo como maduro en términos generales. Sin embargo, no llega a una estética centrada en cosas como la exageración o lo deprimente. La obra no depende de la tristeza o exposición del pesimismo, o sus semejantes, sino de su guión y narrativa que siempre se toma muy en serio la historia y desarrollo de sus personajes, sin hundar en la exageración, sin la necesidad de sobreexplotar el sufrimiento y trastorno de sus personajes, sino centrándose en enfocar la lucha y crecimiento de los mismos, la superación y cambio que sufren mental y sentimentalmente con el pasar de los capítulos, en una relación donde se van complementando mutuamente sin siquiera notarlo. Iniciemos con lo más típico y obvio. En esa historia el amor existe como en cualquier otra de romance, pero aquí se maneja desde una perspectiva diferente, sin centrarse tanto en la atracción a otra persona, sino más bien exponiendo el amor hacia aquello que te conforma, el amor a uno mismo, lo cual francamente es más apreciado con las observaciones y comentarios de Miko y Shiori, personajes que demuestran estar a gusto con sus vidas, con cómo han cambiado para bien, al grado que son felices pese a no ser perfectas, contrario a Hinako, quien transmite otro tipo de amor, dado que se siente incapaz de amarse a sí misma, sintiéndose miserable, pero al mismo tiempo justificando lo anterior con el hecho de haber perdido lo que amaba. Curiosamente, aunque Hinako es alguien que no puede aceptarse o ser feliz con su persona, ella es sumamente consciente sobre el valor y emociones de los demás. Siempre es importante tener amor por tu persona, pero al mismo tiempo es importante captar el amor que recibes de aquellos que te rodean, y también debes ser consciente de lo que estos aman. Luego podemos hablar de la depresión, tema expuesto con la vida y pasado de Hinako. La depresión tiene diferentes formas, y es de admirar que esta ocasión no se optara por poner a una chica que se cortara las venas, o se la pasara diciendo que sufre, sino que lo expresa en base a su comportamiento, sus pensamientos y desahogos más honestos, donde curiosamente la misma Hinako tiene una vida normal, asiste a la escuela, cumple con sus deberes, aspira a un futuro, etc. No obstante, esta en lo más profundo de su ser, se siente asfixiada por sus emociones, las cuales le impiden disfrutar de su vida. La depresión de Hinako es una muy madura, por así decirlo. Esta, al igual que otra hermosa personaje que amo, no opta por hacer rabietas o berrinches, sino más bien muestra una resignación, donde se deja consumir por la deprimente realidad que le hace darse cuenta que no importa lo mucho que algo o alguien que ame haya desaparecido para siempre, reflejando que aún así la vida seguirá por igual. La depresión expuesta por Hinako se plasma en toda la obra en base a sus monólogos, recuerdos y pláticas serias con Shiori, donde esta en un inicio se limita a confesar que se siente asfixiada por su realidad, sin ganas de querer seguir adelante o superar su sufrimiento, y posteriormente con diferentes diálogos, ella confiesa que no le es fácil simplemente olvidar o superar esos sentimientos que entendiendo que aunque siempre serán parte de ella, nada nunca será igual, dado que ya no tiene a sus seres queridos, aferrándose a dichos sentimientos en un afán de querer sentir que sus seres amados siguen con ella. Hinako es consciente de su estancamiento, pero aún así le resulta imposible salir adelante por su apego al pasado, experimentando lentamente el cruel cambio que sufrió su vida sin previo aviso, y el cual con el paso de los años se volvió su realidad. La depresión es diferente para cada persona, tiene distintas formas y se expresa de diversas maneras. En el caso de esta chica, esta no la deja entrever con sus acciones, se relaciona de manera normal y no incomoda a otras personas, intenta llevar una vida tranquila pese a anhelar la muerte, ahogándose en sus pensamientos, limitándose a expresar su sentir cada vez que se le obliga a ello. Por su lado, el mayor obstáculo son sus recuerdos muy nostálgicos, aquellas enseñanzas que marcaron su vida, algo que nunca volverá a ser igual. Eso es lo que más le duele a Hinako, y le impide olvidar a su familia, pues al volverse más distante de aquellas experiencias, eso sería un reflejo de que está superando a su familia. Prácticamente aquí viene uno de esos cuestionamientos poéticos debatidos hasta la fecha, ya que si bien Shakespeare dijo que era mejor haber amado y haber perdido que nunca haber amado, la cuestión es que cuando amas algo demasiado, tiendes a aferrarte a ello, al grado que si lo llegas a perder, puedes quedar enteramente vacío. Pasemos a un tema que no entrará a detalle, pero se trata más de una vez, tanto del mundo humano como de los monstruos. El nihilismo en términos generales es el cuestionamiento, la ideología, que sugiere que al final nada importa. Todo es exactamente irrelevante por el corto periodo de vida que tenemos, o insignificante para la existencia misma. Primero tenemos uno de estos mensajes con los monstruos, en especial Shiori, menciona que al final del día las cosas son simples. Los monstruos nacen, se crean, se alimentan, quitan la vida a los humanos, que son técnicamente alimento, y al final desaparecen o mueren. Esos pensamientos simplistas, pero ciertos, tal vez no llegan a grandes ideas del nihilismo, pero se exponen con esa esencia del término, dando a entender a los humanos que tanto ellos como los monstruos solo cumplen un ciclo, no tienen un peso o relevancia real en el mundo. Por su lado, Hinako, con su mentalidad negativa, se cuestiona constantemente el verdadero valor de las emociones y propia vida, dando a entender que así como la vida siguió su rumbo tras la pérdida de su familia, nada cambiaría si ella muriera al día siguiente, si desapareciera, causando solo una leve conmoción a sus seres queridos. Y digo leve en el sentido de que sería algo que estos pudieran superar con los años. Esto mismo deprime a Hinako, pensando que aunque ella valora las emociones y deseos humanos como objeto lo más importante para seguir viviendo, eso puede ser solo una mentira.
ya que para el mundo entero los sentimientos no son trascendentes, solo algo pasajero. Seguido de los mensajes anteriores, aquí encontramos la superación, la manera en que una persona puede salir del estancamiento, crecer y desarrollarse para su beneficio y bienestar. Aquí seré muy directo. La superación está plasmada de nuevo con Hinako, y se toma un ritmo muy asertivo, donde no muestran que su problema se soluciona de un día a otro. Esta sigue técnicamente la lucha por superar su situación, pero de una manera que ella cree correcta. El trauma y emociones no se elimina solo porque sí, y no hay un tratamiento específico para aliviarlo, por lo cual la historia se toma momentos clave para hacer crecer y cambiar la mentalidad de Hinako, haciéndola más consciente de su entorno y de lo que ha ignorado por concentrarse en su situación, dando a entender que ella encontrará un modo particular de superar su estancamiento. El valor y el peso de la vida solo es algo que uno mismo puede determinar y nadie más. Aunque Shiori en algunos momentos dejan claro que solo le importa la felicidad de Hinako y cree que el resto de las personas son alimento, Hinako se esmera en algún sentido para hacerle entender que el valor de la vida recae en lo mucho que puedes apreciar esta. Aunque Hinako tiene ese anhelo de muerte, esta no es insensible y cree firmemente que las emociones, los sentimientos y experiencias que conforman la vida humana son lo que deben dar un valor a esta. Lo mismo que sostiene Miko con su introducción y pasado, donde ella también deja en claro que los monstruos y humanos solo se pueden dar valor y significado a su propia vida ellos mismos, no a lo de las demás especies. Uno siempre debe ser capaz de amarse primero para amar a los demás. Ese es uno de los obstáculos que enfrenta Hinako. Tenemos el peso de las acciones, aquellos acontecimientos y experiencias que definen tu ser, influyendo en tu percepción de ideales. Los monstruos y humanos, pese a ser sumamente distintos, son vulnerables a todo esto. En el caso de Miko, este era un Kyuubi salvaje que disfrutaba trayendo caos y destrucción, pero las aventuras que vivió con el monje, así como el trato que recibió de los aldeanos que protegió, fueron los factores que definieron su persona. Y en el caso de Shiori, la mera aptitud alegre y pura de Hinako, al ayudarla cuando estaba agonizando, fue un detonante para que ésta respetara su vida y le deseara lo mejor, siendo evangelizada por la inocencia de una infante que no le discriminó por ser un monstruo, y le brindó la ayuda porque creía que era correcto. Y finalmente con Hinako, todo lo que vivió con su familia, las peleas con su hermano, las veces que jugaron juntos y ésta la protegió, o las ocasiones en que sus padres le abrazaron o le decían que la querían, esos fueron los momentos más importantes para la chica, lo que moldeó su ser y mentalidad. Creo que como dato importante, esta historia al igual que otras, prueba que los actos más nobles, simples y honestos, son los que más consecuencias e impacto generan en la vida de otras personas, transmitiendo de manera lisa y llana tus intenciones, tu verdadera naturaleza y verdadero ser. Ahora hablando de temas de crecimiento personal, encontramos uno de mis mensajes favoritos, la conciencia, y no hablo de Pepe el Grillo, sino más bien de la capacidad de ser consciente de tu entorno, de las emociones de los demás, de qué significa para ti aquellos que te rodean. Regresando con Hinako, en su lucha por encontrar una respuesta de cómo debe vivir su vida, la misma termina llegando a una revelación, aquello que ignoraba por estar sumamente centrada en su depresión. Hay ocasiones en que la gente sufre algo llamado visión de túnel, donde estas simplemente se enfocan en lo que tiene enfrente. De manera figurada, Hinako solo se centraba en lo que sentía, su pasado y lo que sabía, lo cual no estaba mal, porque nunca perjudicó a otras personas ni a su ser. Sin embargo, cuando ésta salió del túnel, fue capaz de percibir de manera más directa las emociones y problemas que sufren sus seres cercanos, personas con las que estaba muy familiarizada, y eran personas íntimas en su vida. Hinako nunca quiso hacerles daño, y como estas nunca se vieron enojadas o la presionaron, sentía que estaba bien, pues prácticamente estaba en su zona de confort, lo cual no le molestaba ni a Miko ni a su tía, pues si Hinako mostraba estar alegre y cómoda, para ellas era suficiente. No obstante, al ser consciente de las preocupaciones que le causó, esta pudo percibir mejor lo mucho que preocupó a las personas, por aferrarse tanto al pasado, no ignorándolas pero siendo inconsciente de lo mucho que éstas se preocupaban por ella realmente, sintiendo frustración muchas veces por no poderla ayudarla como querían. Ser consciente de tus actos y de tu entorno no es sencillo, porque implica poner atención a todo tipo de detalles o conductas, y aquí sí que se tomaron el tiempo para expresarnos el verdadero significado de ser consciente sobre tu propia vida y situación. Para acabar con la sección, encontramos el mensaje sobre el apego, mostrado de una manera más racional y no tan enfermiza sino sentimental, donde plasman cómo una humana puede quedar aferrada al pasado, aquellas vivencias que para esta lo significaron todo. Existen varios tipos de apego, pero el mostrado con Hinako solo sirve para exponer el gran aprecio y cariño que tenía por su familia, al grado que esa no ha podido superar su muerte, aunque sabe que tiene que hacerlo. Luego también a esto está ligado el remordimiento, esa sensación de culpa o ansiedad por haber querido que las cosas se suscitaran de otra manera. En el caso de la chica, esta deseaba haber muerto junto a sus seres queridos, pues después de perderlos, notó lo vacía que era su vida sin ellos, percatándose con el paso de los años que nunca podría ser feliz sin estos, o tan siquiera eso pensaría hasta que apareciera Shiori. El remordimiento de Hinako está centrado en el desear que las cosas fueran diferentes, a fin de no tener que vivir sola. En primer lugar, voy a señalar un factor muy importante de la historia, y ese es el hecho de que todo, en esencia, verse alrededor de la pérdida de Hinako, siendo el eje de la trama técnicamente, pero como aclaración sumamente importante, la obra no está saturada de escenas o enfoques a eso. Por supuesto tiene muchos acercamientos y cada vez explora más a detalle el pasado de Hinako, pero así ello no es cada capítulo. Solo reiteré mucho porque es el foco de la historia y siempre tendrá importancia, aunque no es que cada 5 minutos Hinako esté llorando por su familia. Prácticamente, aunque la historia se desprende de dicho acontecimiento, este no está sobreexplotado, pero siempre tendrá importancia. Por eso pudiera
pudieron notar que con cada sección lo remarqué mucho. Dicho esto, yo concluyo que esta obra es de muy buena calidad. Todo lo que pretende abarcar lo hace de manera asertiva y llamativa, tanto el drama como el misterio, y las emociones que experimentan los seres vivos. Todo ello está en un buen equilibrio, donde en todo momento se respeta el entorno creado y desarrollado de la obra. Nunca se hace de lado el misterio que envuelve el paso de Hinako, ni a los monstruos que les acechan en la vida diaria. Tampoco se desplaza a los personajes más recurrentes, dándole un buen trato en cuestión de participación y relevancia, incluido el crecimiento o exposición de trasfondo. Watanabe es una obra muy buena, que se enfoca además en transmitir un drama centrado en la importancia de la vida, el valor de esta, y aunque está vendida como una obra yuri, no se esmera mucho por plasmar escenarios románticos o muy rosas, sino más algo racional, donde el amor se expresa en las emociones y acciones de los personajes, y no tanto en los momentos que comparten como pareja. El amor en Watanabe se percibe en cómo Shiori se preocupa por el bienestar de Hinako, en el cómo Miko aprecia y protege la vida de los humanos, y en el cómo Hinako está pegada al recuerdo de su familia. Y eso es algo que agradezco mucho, porque hoy en día el amor se vende como interacciones, unas muy directas, escenarios donde sabes estás presenciando un romance por una situación trillada o un cliché, donde los personajes confiesan sus emociones a sus intereses románticos. Y sí, eso puede ser amor. Más shoujo a mi parecer, pero aquí con estas protagonistas, el amor se percibe con sus diferentes formas y con todo tipo de acciones, las cuales se transmiten que no solo se puede amar a alguien estando siempre ahí para él o ella, no se trata de ser su novio o novia, sino más bien, el amor también se encuentra en las acciones más puras e inocentes, las cuales buscan salvaguardar la alegría de un ser querido, desear que esté bien y feliz, apoyándolo para que salga adelante. Es el enfoque más amoroso que se le da a esta obra, donde el drama, si bien es latente, es superado por la racionalidad de los personajes, quienes van creciendo por hallar la respuesta de sus emociones y deseos, de qué hacer con su vida, en un mundo donde estos monstruos y humanos pueden decidir qué es lo más importante para su existencia. Y todo esto se puede comprender sin esfuerzo alguno. Creo que la narrativa es muy buena, aunque un poco apresurada. Es asertiva en el sentido de que no es difícil de leer. La historia es fácil de comprender y también capta tu atención rápidamente. No cuesta trabajo comprender las 30 páginas de cada capítulo. Es uno de esos trabajos que cuando menos te lo esperas, ya acabaste de leerlo, y sin perder la atención a los detalles, a los mensajes principales y tramas secundarias. Y esto se debe principalmente a que argumentalmente, la historia no trata de ser estrafalaria o muy rebuscada. Mantiene las cosas simples pero racionales y muchas veces maduras y serias. La profundidad siempre está presente y es capaz de transmitirse dado que el desarrollo está muy limitado, en el sentido de que no abarca más de lo necesario. Siempre aplica en lo justo para plantear un problema, desarrollarlo, resolverlo y concluirlo. En ese aspecto, todo está en orden, nada sobra o falta, en términos generales. Además, creo que el ritmo es sumamente bueno. Aunque existen apartados cómicos, estos son demasiado espontáneos o se limitan a historias extra. Nunca se sacrifica la seriedad a costa de unas cuantas risas. Prácticamente aquí los alivios cómicos no son presentes, sino que se emplean en apartados especiales, algo que hablaré en mi opinión. Si tuviera que decir un punto negativo, sería el misterio y un poco el mundo de los monstruos, aunque ello es debatible. Yo personalmente creo que el misterio se resolvió demasiado rápido, ya que para el capítulo 25 todo tenía mucha forma, estaba muy esclarecido, y no dejaba muy en claro qué veríamos a continuación. Pero aún así, creo que pudieron haber alargado un poco más los conflictos, poniendo más peleas entre los monstruos que atacaron a Hinako, o simplemente dando más enfoques a la vida cotidiana de la chica. Aunque siendo completamente objetivo, la obra, si bien se cataloga como misterio, es muy notorio cómo está más dirigida a exponer un drama, uno muy medido a mi parecer, y que sostiene toda la obra por su historia, argumento y desarrollo. Todas las interacciones personales y sentimentales entre monstruos y humanos son clave para definir la idea que caracteriza la obra. Se puede destacar cómo se apostó mucho por expresiones amorosas reflejadas en las interacciones clave de las protagonistas. Cada una se esfuerza por comprender a la otra o ayudar a la otra. Es ahí cuando sobresale el amor, de una manera no muy tradicional, donde se tiende a expresar el afecto con palabras específicas como te quiero, me importas o te amo, sino empleando el sentimiento a través de frases e ideas contundentes, que transmiten que el amor que siente una por la otra yace en lo mucho que se preocupan o velan por su felicidad. Claramente Shiori es un monstruo, pero cómo esta es más capaz de transmitir esas emociones de afecto y cariño hace que te des cuenta quién es más honesta. Tal vez, en ese sentido, quien pone más amor al romance es Shiori, pero de vez en cuando también tendremos a Hinako, dando a entender que lo anterior es algo recíproco. Por su lado, existen otras ocasiones dirigidas a transmitir el amor que tiene a la vida o a las demás personas. Personalmente, creo que el aspecto más destacable de esta obra yace en la excelente exposición de la mentalidad de Hinako, acompañada de la expresión de sus sentimientos, y los factores anteriores tienen un buen contraste entre dichas características, respetando siempre la constante relación entre su actuar, sentir y pensar, y todo ello no es repetitivo o monótono, no te abruman o no son exageraciones, siempre se plasman de un modo congruente y realista, transmitiendo que en el pasar de los capítulos entenderemos más a los personajes, al resto del elenco, pero aún así,
yo creo que pudieron explorar un poco más el mundo de los monstruos y su relación con los humanos, en paralelo a resolver el misterio de Hinako y Shiori. No los hubiera culpado, pero es un hecho que si las cosas hubieran sido así, ya no más lentas, apenas ahorita en el capítulo 46 encontraríamos las respuestas incógnitas más importantes. En esta obra se prefirió dar una introducción rápida a los monstruos y luego ir de lleno a resolver el pasado de Shiori y Hinako, para luego ponernos una visión expandida de los monstruos que viven entre humanos, como lo es la Tanuki y la vieja misteriosa. Además, creo que ahora que releí esto por tercera vez, noté que es muy recurrente el hecho de que al final del volumen, de cada volumen, siempre dejan todo tipo cliffhanger para sostener la atención del lector con alguna revelación importante. En conclusión, yo creo que si te interesa una historia más centrada en lo que significa amar a alguien, acompañada de toques atípicos de romance o sin entornos tan rosas, deberías ver esto. Me recordó mucho a Mimi y Shina, de Te amaré hasta que mueras. Esto porque comparten algunos aspectos, aunque sin duda, a comparación de dicha obra, Shiori y Hinako no son tan amorosas entre ellas dos. En primer lugar, me encantó esto. Adoro a Hinako como no tiene idea. Sin duda alguna, Shimamura Hogatsu cambió mucho mi perspectiva y gusto de la vida por sus historias. Y ver que Hinako también tratara temas nihilistas o si tenía enfoque sobre si adoptar una conducta estoica es muy interesante. Ojo, no es en toda regla la conducta estoica, pero me gusta cómo siempre tratan ese aspecto de ser consciente de no poder controlar tu alrededor, limitándose a poder controlar el cómo uno actúa a su entorno, cómo reacciona. Por su lado, adoré mucho cómo esto se transformó. Por si no lo sabían, la historia original tenía a Hinako como alguien más alegre y entusiasta, quien también era perseguida por los monstruos, pero a su vez era seguida por Shiori, un monstruo que quería volverla su esposa. El manga iba a ser más rosa o cómico, incluso infantil. Existen varios capítulos especiales donde se habla de ello, donde incluso los protagonistas se alegran de que hayan tenido una reinvención, conservando sus neuronas, ya que en su versión preliminar eran mucho más cabezas hueca, y en el caso de Miko, este incluso no existía en esos momentos, en cuestión de diseño, pero aún así el autor o autora nos hizo el gran favor de darnos un diseño preliminar de cómo iba a ser Miko, siendo técnicamente pues el personaje más peligroso, por así decirlo, el más rudo. Pero aún así, mi dato favorito, además de ser el hecho de que Shiori y Beta quería quedarse con la Hinako oficial, con la Hinako canónica, es gracioso ver cómo esta se sorprende de que Hinako es demasiado lúgubre y dice que no es para nada como su Hinako Beta, pero aún así la quería volver también su esposa. Y acompañado de esto, también tenemos la curiosidad de que Shiori y Sirena, la versión Beta, la primera versión era incluso más aterradora que la versión que tenemos ahora, según el autor, quien confiesa le obligaron a cambiar el diseño porque decían que estaba como que muy atroz. Sumado a esto, de hecho en un capítulo especial estos personajes se confrontan, la Shiori Beta y la Shiori oficial, y es gracioso ver cómo aunque quedan empatadas pues eran monstruos muy aterradores. Las dos Hinako no sabían ni siquiera qué pasaba. La Hinako que tenemos de la versión oficial como que asimiló todo y no podía estar tranquila por lo que estaba presenciando, pero la Hinako Beta, al ser muy entusiasta, de hecho reflejaba que siempre iba a estar asustada cuando veía a Shiori transformándose en monstruo. Era una especie de rutina cómica, aunque al final del día las dos Shiori empataron. Debo decir que simplemente esta cosa me fascinó, como no tienen idea, me explayé demasiado debido a que me encantó demasiado el enfoque que tiene Hinako, además uno de los trasfondos más humanos, un desarrollo que sí está demasiado centrado en la racionalidad, en el trauma vaya, y sobre todo en la pérdida de lo más querido, de lo más amado. Ese enfoque sin duda alguna me cautivó porque no estaba exagerado, o sea, siento que se desarrollaba de una manera congruente y humana, prácticamente lo que más me atrapó de toda la obra. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, solo me gustaría comentar que tanto este anime como Te amaré hasta que mueras va a tener una animación este año, y motivo de ello, como han sido de lo más vendido dentro de su género, así como lo mejor catalogado, tuvieron incluso una colaboración por esto mismo, unos visuales de Mimi con Shiori y unos visuales de Shina con Hinako. Espero que les haya gustado el video, y si es así ya saben qué hacer. Por mi parte ha sido todo, y espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.